estas alturas del debate ya todos tenemos claro que el señor Santos es el chaleco del señor López Aliaga. Son de mismo vientre de alquiler. El Club de los Lagartos ha impedido que los peruanos tengamos vacunas, que tengamos camas UCI. No votar por ninguno de estos tres candidatos que representan justamente a ese club que les estoy comentando. Y estoy hablando del señor Lescano, del señor Guzmán y del señor Salaverry. Todos los negocios van a funcionar sin cuarentenas ni toques de queda, propio de un gobierno genocida. La cuarentena será voluntaria. Otra pandemia que vivimos en nuestro país es la violencia contra la mujer. A ti, mujer peruana, mi reconocimiento porque has sabido enfrentar la pandemia sin miedo. El insulto a las mujeres, el pensar que no tienen derechos, el proteger a gente que abusa de los niños, la verdad es que nos sorprende que todo su discurso y mucha de su práctica en su vida la haya cambiado para un debate. El millón de extranjeros que han ingresado al país, por lo menos 500.000 no cuentan con ningún tipo de registro. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, vamos a deportarlos en el acto. Que se sometan a la prueba del polígrafo para ver si están diciendo la verdad en tantas ofertas que como charlatanes vienen ofreciendo. Los laboratorios faciliten la fórmula de la vacuna para que en el Perú se haga y se fabrique las vacunas, porque los peruanos se están muriendo. Los laboratorios Pfizer y Johnson tienen laboratorios en el Perú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Terminaron los debates y el último día, vaya que tuvo de todo. Algunas propuestas, puyazos, en fin, por doquier. Quienes más han estado activos, quizá el señor Guzmán, el señor Santos se la cogió con Lescano en todo momento y básicamente toda su estructura discursiva estuvo dirigida a él, también a Guzmán y a Salaverry, pero fundamentalmente a Lescano. En ningún momento el señor Santos se ha referido en nada al señor López y bueno, y también al señor Ciro Gálvez, que por cierto ha dado clases de quechua huanca el día de hoy. Impresionante realmente y además meritorio. Porque hablábamos con Pedro Yaranga hace un momento y ha dicho muchas cosas que, claro, como nadie entiende, lo cual es un jalón de orejas, ¿no? Un mea culpa, ¿no? De o tener un traductor allí o proponerse aprender el quechua y sus variantes, ¿no? En fin, ha pasado de todo en este debate. Y como dije, así se cierra. Vamos a comenzar el programa precisamente tratando de encontrar las cosas más saltantes y evidentemente también, como no, las que llaman la atención. Porque el llamar la atención también significa a ver cómo reacciona, cómo se desenvuelve, qué es lo que dice y cómo reacciona, cómo pechea también, ¿no? Es importante. Tengo el gusto de presentar a Carmen McEvoy, historiadora y presidenta del Consejo Consultivo del Proyecto Bicentenario, y a Juan de la Puente, analista político, director de la publicación web Pata Amarilla. ¿Cómo están los dos? Carmen, Juan, bienvenidos. Muy buenas noches. Un gusto, complacido de estar contigo y con mi historiadora favorita. Somos dos. A ver, comencemos con Carmen. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, querida Carmen? ¿Quién? Aparentemente, porque no lo podemos afirmar, un debate con una estrategia previa que tiene a un personaje disruptivo que un poco trastorna el escenario, Santos. Cambia la dinámica del debate y lo que yo siento es de que pone, contra las cuerdas a los moderadores. ¿Te refieres a quién te refieres? ¿A Santos o a López? A Santos. A Santos. Bueno, López es para escribir otro libro. Ahora tratamos de escribir por lo menos el borrador, pero estabas hablando de Santos. Es Santos, sí, entra como la sangre nueva, ya lo anuncia, ¿no? En la puerta ya anuncia que es la sangre nueva, que viene contra los lagartos, o sea, ya... Y no responde las preguntas, ¿no? Entonces él pareciera que viniera con un libreto
que va a trastornar la dinámica, la energía. Eso es lo que yo he sentido, la energía del debate, incluso desconcentrando a Guzmán, que venía con un libreto, digamos, con una cierta lógica en sus propuestas, ¿no? Entonces, es como un debate ya como un poco lo que es la política peruana, ¿no? Con sus estrategias, que son a veces un poco como secretas para desestabilizar, digamos, el tablero y todo el escenario. Juan, ¿lo bueno, lo malo y lo feo del debate para ti? Yo diría lo malo y lo malo. Bueno, yo creo que fue un debate en el plano simbólico. Me parece un debate contenido. Salvo Rafael Santos, tengo la impresión que el resto fue con un tono muy moderado, ¿no? Y en ese sentido, digamos, es destacable la moderación de López Aliaga. Claro, tuvo al costado alguien que le hacía el trabajo, ¿no? Que es el López Aliaguita, que es Rafael Santos. Pero eso, en el plano simbólico, eso me parece muy importante. La contención de todos, pero específicamente la contención de López Aliaga. Muchos creían y querían que no vaya López Aliaga y hubiese sido una derrota para él, pero muchos también querían o creían que él iba a ir a hacer un desaguisado. Eso no pasó, ¿no? Y entonces esa parte a mí sí me llama la atención de lo que sucedió hoy día. Ahora, Carmen, ¿quién se lució en este debate para ti y quién se deslució en este debate para ti? Yo creo que, digamos, como ciudadana, ¿no? En general, el debate, los tres debates, salvo algunas personas que han destacado, que han logrado comunicar, porque el formato es difícil. Yo creo que Guzmán hizo un buen trabajo, digamos, por lo que uno recuerda, ¿no? Las juntas vecinales, es lo que me queda en la mente, los 27.000 colegios que menciona Johnny Lescano, ¿no? Entonces, yo creo que los que van a lo concreto, yo creo que Guzmán fue a lo concreto. El que se desluce, pienso yo, es, aunque Juan le parece que no ha cometido el desaguisado, pero yo creo que si fuera mi estudiante, yo a López de Aliaga lo jalo. O sea, porque ni siquiera para contarnos que todos nos vamos a ir al CEPA, o sea, lo pudo decir así directamente, o sea, lo tuvo que leer del papel, ¿no? Entonces, fue como ver a dos personajes, ¿no? Un personaje que se permite todas las licencias posibles, pero que en el momento de la verdad tiene que recurrir a un papel para lo más básico. Eso a mí me impresionó mucho. Ahora, Juan, desaguisado también podría ser, dentro de su propia acepción, la lectura durante casi todo el debate. Es decir, no hay una construcción del discurso, como bien hace notar Carmen, ni siquiera le puso énfasis al CEPA, ¿no? Cuando uno dice CEPA, caray, es al CEPA, te voy a mandar al CEPA. Pero no había intención, digamos, ¿no? Al momento de construir el discurso, sino era una lectura bastante sosa, ¿no? Carmen lo hubiera jalado, dice. Sí. Y yo también, en general, a mí me parece que en un debate no se debe leer. Solté en broma en Twitter una frase que decía que leer en un debate debería ser considerado inconstitucional, ¿no? Algunos no entendieron y me empezaron a atacar. Pero creo que los candidatos van a un debate en determinadas circunstancias como la de ahora, no quizás a ganar, sino a no perder. Y en ese sentido, en el segundo plano, en el plano político del debate, es probable que los dos mejor punteados en las encuestas, que son el Lescano y López Aliaga, no han perdido, claro, han perdido una oportunidad, claro, pero digamos, no han caído, ¿no? Ya. Y es imposible hacer un análisis solo de este día si es que no lo comparamos con los otros, porque a mí me parece que el primer día fue mejor, el segundo día ayer fue bajo y el de hoy día fue malo. Desde ese punto de vista, claro, los que concurren al debate de hoy han perdido una enorme oportunidad, porque los votos que no pueden ganar de ese enorme bolsón, que deben ser 5 millones de peruanos que no han decidido votar o han decidido no votar, no los van a ganar ellos, probablemente los ganen otros. Los del primer y segundo día
quizás sobre todo los del primer día, ¿no? Ahora, Carmen, haciendo historia, que es lo tuyo, hay debates que se nos han quedado en la retina, ¿no? El primero que se nos viene a la cabeza, sin lugar a dudas, coincidirán, es el del 90, ¿no? Fujimori y Vargas Llosa, o sea, marcó un hito en la historia y era un momento particular en la historia. Y este también es un momento particular en la historia, es decir, proyectábamos algunos, previo al debate, que este sería, caray, un debate de aquellos, pues, ¿no? Estamos en una pandemia, en una crisis económica con muy pocos precedentes, quizá, o antecedentes, ¿no? O sea, podemos hablar de décadas de antecedentes de una crisis económica tan feroz como esta. Y claro, uno siempre se pregunta si los candidatos estuvieron a la altura. ¿Estuvieron a la altura los candidatos para el momento histórico que estamos viviendo o no? Viendo los 3 días, ¿ah? Yo creo que han habido flashes, ¿no? Pero en general, lo que se ha perdido del debate, y yo he trabajado debates del siglo XIX en los que había mucho que discutir, el debate debe ser algo pedagógico. O sea, el que viene a debatir tiene que venir con un argumento, tiene que venir con ejemplos, o sea, tiene que venir preparado. Yo creo que en este formato, aunque a muchos les parece que es un formato que te desafía, pero por otro lado es un formato que no te deja expresar muy bien por el límite del tiempo. Es como tweets, ¿no? Le queda 16 segundos, o sea, ¿qué puedes decir en 16 segundos? Entonces, a este señor que parece que el timing el señor López Aliaga, le quedaban minutos extras porque avanzaba, ¿me entiendes? Entonces, no hay naturalidad. O sea, yo lo que siento es que no hay espontaneidad, no hay naturalidad. Yo estoy de acuerdo con Juan. Acá nadie ha arriesgado. Probablemente el que más arriesgó fue Guzmán, porque cayó en el juego, ¿no? Porque dijo, usted viene de chaleco, y bueno, ahí le bajaron un poco la fuerza y la energía cuando le llamaron la atención. Pero digamos el resto, incluso Lescano, que fue atacado sistemáticamente con el título de bachiller, no cayó en el juego, ¿no? Entonces acá ha habido, digamos, un tema político de protegerse ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir y que, digamos, una palabra mal dicha te baje los puntos que tienes acumulados. Entonces, el debate, para digamos, ser breve, no cumple su función. Claro. ¿No? Cuando estás protegiéndote y estás, digamos, cuidándote, no puedes ser tú. Entonces yo creo que ahí el debate deja de ser debate. Hay momentos, Juan, que se quedan en la retina. El del 90, sin duda, fue el momento en el que Fujimori muestra la tapa de ojo del día siguiente y dice Vargas Llosa ganó el debate, ¿no? Hay flashes, momentos, instantáneas, que también influyen en el elector, quiérase o no. Y como decía hace un momento, había mucha expectativa en este debate porque, vamos, la campaña ha sido y es singular. No es que se hagan mítines, no es que se hagan grandes movilizaciones, la gente no puede salir, sale poco, se restringe. Han habido restricciones de todo tipo y el debate era un momento de contenidos que el elector bien podía anotar para votar de manera inteligente, informada, el domingo 11 de abril. ¿Qué flashes de estos 3 días se quedan para ti que puedan eventualmente incidir en el voto del próximo domingo, el subsiguiente domingo? En general me quedan todas las palabras que indican una voluntad de los actores políticos de resolver rápidamente el tema de la vacuna. Y creo que ahí hay un primer consenso de este debate, en el sentido que el próximo gobierno será un gobierno vacunador. Del 28 de julio para adelante, en realidad, va a dedicarse a vacunar, si es que nos atenemos a las ofertas. Segundo, mínimo, pero también un debate, digamos, un consenso inicial, es el retorno seguro a las clases cuando la pandemia ceda. Y en momentos épicos, yo me quedo con esta respuesta de Keiko Fujimori y Verónica Mendoza a George Forsyth, donde para algunos incluso hubo una especie de complicidad, de sororidad entre ambas mujeres frente a una de ellas atacada de una manera no tan noble. Eso es en relación al primer día. Claro. Me quedo en el segundo día con este esfuerzo de Ollanta Humala de decir que en su gobierno se vivía mejor. Pero claro, Humala es un candidato que está muy abajo, entonces es una especie de épica de lo imposible. Y en este debate sí me sorprende
la figura de la contención. Lo que dice Guzmán es cierto, como un candidato que se ha pasado 6 meses insultando, de noche a la mañana aparece leyendo, ¿no? Modoso, contenido. Ya. Evidentemente, pues, como dice al inicio de esta conversación, Carmen, hay una estrategia previa, eso me impacta. Y me impacta también el trabajo de López Aliaguita, porque es un candidato que no estaba en el radar. Y López Aliaguita evidentemente entra como a pegar a otros, casi, yo no digo que sea por encargo, pero parece por encargo. Me hace acordar de un debate de hace años del señor del helicóptero, ¿no? Que apareció con un helicóptero. Toco. ¿Ya? Toco. Él es ahora alcalde de San Juan de Lurigancho, pero en ese momento no se sabía quién era y no importaba su nombre, solo que era el candidato del helicóptero. Tanto así que él hizo campaña varias veces que se presentó a otros cargos diciendo soy el candidato del helicóptero. Termino la parte en el sentido señalando que hay 3 planos, creo, de un debate moderno: el plano simbólico, el plano político y el plano técnico. En el plano simbólico probablemente es aquel que mucha gente se fija, especialmente los adherentes de un candidato que van pensando que su candidato va a destrozar al otro. Y en realidad en el plano simbólico, como dice Carmen, la idea es no perder, no tanto arriesgar, porque los políticos se arriesgaban mucho antes. Para hacer un poco de historia, y termino realmente, a mí me gustaron mucho los debates de la Asamblea Constituyente del año 78. O sea, yo era todavía muy chibolo, muy pipiolo. Además, a mi pueblo llegó creo que la televisión, la televisión era en blanco y negro, y recién había llegado la televisión a mi tierra. Me impactó mucho ese debate. Me gustó mucho el debate de las elecciones municipales del año 83, donde estaba Barrantes, estaba claro. Grado Bertorini, etc. Amiel, que además era el hombre del plano técnico, se sabía todas las respuestas, cuánto se producía en basura, en Lima, etcétera, dónde iban los rellenos, pero solo tenía plano técnico, no tenía plano simbólico, claro. No tenía plano político. Claro. Ahora, Carmen, ¿quién crees que, si es que hay uno de todos los 11 candidatos, digo 11 porque uno se fue, ¿no? O incluimos a los 12 si quieres. ¿Quién o quiénes crees que están a la altura de la historia que estamos viviendo hoy? ¿Qué candidatos están a la altura y quiénes no a la historia? Yo creo que en el primer debate Verónica Mendoza hizo un buen papel, ¿no? La primera parte recibió muchísimos ataques, ¿no? Hasta digamos, porque ese es el problema también, que es lo que ha pasado esta noche con Guzmán, o sea, que a veces el ataque o decir alguna palabra equivocada te desconcentra, ¿no? Entonces, a mí me gustó, igual que Juan, esa respuesta valiente, ¿no? Frente a los ataques, digamos, personales que ocurrieron, ¿no? Y me gustó, digamos, cómo manejó el tema de la conectividad. Cuando a mí me gustan los candidatos, y yo creo que están a la altura de la historia, los que tienen claro el momento dramático que se vive, ¿no? Y yo creo que de ahí probablemente Guzmán hoy día, Verónica Mendoza en el primer debate, Johnny Lescano hoy día mencionó algo que me pareció interesante, que no sé si será posible lograrlo, que dijo, hay que negociar con las farmacéuticas, claro, ¿no? Por ejemplo, Johnson & Johnson, que está acá. Entonces, como que están haciendo un poco de investigación de lo que se puede hacer, ¿no? Y en ese sentido, yo los pondría a ellos, ¿no? Pondría a Verónica Mendoza, Guzmán, probablemente Verónica Mendoza en primer lugar, Guzmán probablemente en el segundo. Bengolé estuvo bien, aunque es un candidato, digamos, que no tiene muchas posibilidades. Y de lo malo, a mí sigo pensando que hoy día esta lectura me ha dejado muy impresionada, y me ha dejado impresionada la xenofobia. O sea, esa xenofobia, voy a deportar, todos se van a ir al CEPA, ¿no? Ese autoritarismo puro, que ni siquiera, como te digo, tienes el valor de decir, los voy a mandar al CEPA, y levanto la mano, ¿no? Con intención, ¿no? Los voy a mandar al CEPA, claro, y me meto en el papel, ¿no? Entonces, claro, es como, siento que es como un autoritarismo que al final se hace chiquito. Ajá. Entonces, yo no sé si te he contestado,
Sí. Creo de que han habido momentos históricos, y en el 19 han habido muchos, en el que los debates han sido mucho más potentes y mucho más respetables que este. Ahora, Juan, mención Ahí lo dejo. aparte, mención aparte, Juan, merece, creo yo, Ciro Gálvez, ¿no? Más allá de la intervención o las intervenciones que él puede haber tenido, ¿no? El idioma quechua. La reivindicación del idioma quechua en un momento en el que, y esto nos cae a todos, digo yo y quienes estaban allí y no entendían, y hay, creo yo, un jalón de orejas a el aprendizaje del quechua, entenderlo cuando menos, o ya por último, pues, ¿no? Si es un evento a nivel nacional, tener un traductor que inmediatamente pueda decir o traducir lo que estaba diciendo el señor Gálvez, porque le preguntamos a Pedro Yaranga hace un momento y nos decía que hay varias cosas que Ciro Gálvez ha dicho y que nadie entendió y que han podido ser incluso motivo para que se le diga, señor, usted está faltando el respeto a los candidatos, ¿no? ¿Qué opinión te merece la introducción de Ciro Gálvez en varios momentos del debate del idioma quechua? Es además una llamada que no es del pasado, es una llamada del presente, que llama la atención respecto a la discriminación. Hay 1.700.000 personas, quizás 2 millones, que necesitan en el Perú el lenguaje de señas, y me parece que eso hemos avanzado. Pero hay por lo menos de 6 millones a 6 millones y medio de personas que hablan quechua, lo cual implica quizás que debíamos tener un traductor también. Hubo un famoso debate en el Congreso la década pasada, cuando una congresista le exigía a otra que hable en español, porque en ese hemiciclo le decían, ella decía, acá todos hablamos español. Y esta congresista ayacuchana les dijo, yo no estoy hablando para ti, estoy hablando del país, porque soy una representante que también le habla a sus electores. Exacto. Claro, Ciro Gálvez hoy día le hablaba a una parte del país y estaba poniendo sobre la mesa un asunto grave de exclusión. Desde ese punto de vista, creo que nos alerta sobre la necesidad, ya no solo de que sepamos quechua, que entendamos quechua, sino que no discriminemos electoralmente a aquellos peruanos que no saben, que hablan quechua y que quisieran en su lengua originaria recibir la información electoral, como también en aymara, que también es otro de los idiomas oficiales de Perú. Claro, ¿cuánto nos falta, verdad? Ahora, ¿esto calará en el elector? No les pregunto, digamos, con intenciones de... No les pregunto esto con intenciones de hacer futurología, sino les pregunto esto con intenciones de comprensión de los mensajes emitidos estos 3 días, ¿no? Siempre había esta discusión, Juan sabe muy bien de eso, siempre había esta discusión de los debates no necesariamente influyen en el elector, ¿por qué no? Pero por lo menos aquí considerábamos que, entendiendo la coyuntura y la pandemia, aquí sí se deberían... o se debieron, qué sé yo, grabar los mensajes y por lo menos tener una idea clara o una ayudita, por lo menos una hoja de ruta de la intención del voto. ¿Algo crees, Carmen, que queda en la gente después de todo esto? Yo pienso que sí, hay un electorado pues indeciso, que no cree, ¿no? Que está desilusionado, que está buscando oxígeno para un hermano que se está muriendo, ¿no? Y quiere escuchar cosas concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que te digan el tema de la vacuna, cómo se va a abordar, o que te digan el tema de las escuelas cuando regresen al colegio. O sea, yo creo que eso sí va a resonar en el momento de emitir el voto. Ahora también hay todo un tema de percepciones por el mismo formato, ¿no? Entonces, claro, un error, una equivocación también trae por abajo, trae a un candidato, lo derrota, digamos, como dice Juan, a nivel simbólico. Entonces, ese es el problema, que si ellos pudieran arriesgar un poco más, podrían convencer a un electorado que está buscando respuestas, que quieren que le digan que están hablando con algunos laboratorios que están en proceso de producción, por ejemplo. Hemos comenzado a contactarlos y tenemos la idea, ¿me entiendes? Entonces vas creando un ambiente que ya estás haciendo tu trabajo
a pesar de que todavía no has llegado a la presidencia. Y en ese sentido, eso yo no lo he notado. Yo creo que si hubiera habido más asertividad en algunos temas, probablemente el electorado, no mentiras, sino simplemente, yo creo que acá el tema fundamental, como dice Juan, es la vacuna. O sea, esta va a ser una gestión vacunadora. Entonces, alrededor de eso yo me hubiera gustado escuchar más, porque hay 18 compañías, 18 laboratorios. Entonces, ese tipo de discusiones, de información precisa, a mí me parece que ha faltado. Claro. Carmen Maquebo y Juan de la Puente con nosotros comentando el último día del debate presidencial y veremos porque la verdad después de esto, como dice y reza este programa, nada está dicho de cara al domingo 11 de abril. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo a la distancia, Carmen y a Juan. Hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Vamos a la pausa a esta hora y regresamos con el candidato presidencial Ollanta Humala. Vamos a primero pedirle que comente algo de lo que se ha visto hoy. El señor Humala, dentro de las participaciones o en las participaciones del día de ayer, fue uno de los que estuvo bien calificado en líneas generales respecto de los otros participantes, porque nada está dicho.